El diploma de nuestro compañero, el doctor Carlos Velasco Suárez, lo va a entregar también nuestro compañero, el doctor Horacio Encabo. Lo recibe Jorge Velasco Suárez, su hermano. El diploma del ingeniero Ernesto Milstein lo va a entregar el también ingeniero Jorge Albertoni. Como todos están diciendo algo sobre Ernesto Milstein, yo que puedo decir poco, pero el ingeniero Stein mucho. Yo lo que puedo decir es que era el último, por más joven, anarquista de la familia Milstein, ¿no? Padre anarquista, los tres hermanos, incluido el Nobel, anarquistas, pero fue también un gran montañista cuando estudiante, y cuando se recibió después fue un experto en cuestiones de metales y siderurgia. Su esposa, que iba a venir hoy acá, se cayó en la casa, se golpeó y entonces nos pidió que hiciéramos esto. Entonces, Enrique, si tenés... Quería decir algo de Ernesto Milstein. Fue mi compañero de estudio casi de todas las materias y de alguna manera quiero comentar la anécdota de cómo lo conocí. Entramos al mismo tiempo en la facultad, pero no, en el curso de ingreso no nos vimos demasiado. Pero cuando teníamos dibujo, el tablero de él estaba al lado del mío. Entonces, en algún momento algún ayudante pasó, lo vio a él, miró el tablero de él, después miró el tablero mismo y me dijo a mí, le ganó por mucho. Claro, él era Milstein, yo soy Stein solo. Pero en realidad, como bien dijo Albertoni, proviene de una familia anarquista. Yo era en esa época bolche. Lo cierto es que pensábamos un poco distinto. Entonces discutíamos bastante y un día decidimos discutir ampliamente las ideas de cada uno. Entonces nos juntamos en un café cerca de la facultad cuando todavía íbamos a Perú y empezamos a discutir a las 3 de la tarde, terminamos a las 11 de la noche. Creo que nos querían echar porque habíamos tomado un café nada más. Y todos habíamos expresado, habíamos cada uno las ideas y nos fuimos muy convencidos, cada uno de sus propias ideas. Pero nos hicimos grandes amigos y sobre todo nos respetamos mutuamente la diferencia de pensamiento. Casi todas las materias las di con él y realmente me siento mucho su falta. La Fundación está promoviendo un homenaje especial a César Milstein. Hemos pedido al gobierno de la ciudad que designe a una calle con su nombre y probablemente eso no lo logremos por el trámite y por las dificultades que hay para sustituir nombres en las calles, pero se hará un monumento, una figura alegórica en alguna plaza y vamos a pedir seguramente la firma de todos los que quieran acompañarnos en ese petitorio. Vamos a pedir que el pueblo de Buenos Aires reconozca a uno de sus mejores hombres que militó como ciudadano y fue un científico reconocido en el mundo. Eso es lo que pido, que en su oportunidad firmemos todo ese petitorio.
El último diploma, por favor. El doctor Juan Carlos O'Donnell. Lo recibirá su esposa Annie y hará entrega el doctor Mario Manzano. ¿Quieren pasar? Vamos entonces a pedirle al doctor René Balestra que inicie la conversación sin presentaciones, porque todos sabemos quién lo conoce ya por sus anteriores actuaciones. Yo lo único que diría que pertenece a una estirpe de los ciudadanos que no necesitan el poder para influir sobre la sociedad. Nunca lo tuvo ni lo quiere. No aspira a eso, pero sí aspira a contribuir a que nuestra sociedad viva en democracia con sus instituciones. Y ahora que se va a referir a la Constitución Nacional, queremos decir que es necesario que reivindiquemos la del 53, aceptamos sus reformas, pero sobre todo queremos vivir dentro de la ley y los preceptos que han permitido que subsista hace ya más de siglo y medio. No voy a hablar del doctor René Balestra porque hemos empezado muy tarde esto, pero si llegas a darse la posibilidad dentro de unos minutos, y al terminar, en todo caso, quisiera leer algunas palabras sobre él. Por favor. Bueno, muchas gracias. Espero que esas palabras que tiene no se las haya escrito mi mujer, porque la opinión que tiene mi mujer discrepa bastante con la opinión que tiene la gente acá. Pero en fin, esas son cosas que suceden. Mi mujer hace más de 50 años que está casada conmigo y yo hace más de 500 años que estoy casado con ella. Siempre aprovecho a hacer este chiste cuando ella no está, desde luego. Mis amigos, estoy agradecido visceralmente. Por razones cronológicas, mi niñez se desarrolló durante la Guerra Civil Española. Yo compraba chocolatines y guardaba los papeles plateados con los cuales hacíamos bollos, porque los mandábamos al Frente Republicano para que hicieran balas de plomo. El diario La Nación llegaba a la noche porque vivíamos en Córdoba, y la Segunda Guerra Mundial fue seguida por mi hermano mayor en un inmenso mapa de operaciones con las banderas, los banderines que se clavaban y que señalaban la nacionalidad de los que estaban peleando. Por eso, este grupo de gente que me ha invitado a hablar esta noche me emociona, porque Graciela Chá, Milo, los hermanos Corchón, una cantidad, el amigo que ya no está, pero que no se ha ido, que se mudó, vive adentro mío, Isaías Clase, me han embellecido la vida. Ellos a mí me han embellecido la vida. ¿Por qué? Porque han tenido funciones públicas, han actuado públicamente y han sido pulcros y probos. Han atravesado la función pública, y acá hay una ex vicegobernadora
y no se han tenido que cruzar de vereda al día siguiente de haber dejado el cargo. Ese fenómeno testimonial tiene una enorme importancia. Y me han pedido, como antiguo profesor de Derecho Constitucional, que en realidad yo soy un humorista. En una oportunidad me tocó compartir la tribuna con el gordo Vergara Leumann y con otros dibujantes que actuaban en la revista que dirigía Alberto Cognini en Córdoba. Y Alberto, que era amigo mío, me había pedido que yo cerrara el panel de humoristas. Y me habían presentado como profesor universitario, cosa que efectivamente era. Entonces yo le dije a la gente, supongo que ustedes están sorprendidos porque un profesor universitario cierra este panel de humorismo. Estábamos hablando del año 1977-1978. Pero quiero decirles que de todos los que estamos acá, el verdadero humorista soy yo, porque yo soy profesor de Derecho Constitucional. Ese chiste de 1970 y pico no ha perdido vigencia. Como antiguo humorista y como antiguo profesor de Derecho Constitucional, voy a tratar de ser escueto, preciso y corto, que es lo más alentador que han escuchado y van a escuchar ustedes esta noche. Que alguien que ha estado en política, que no solamente ha estudiado la política, el derecho político, todavía ahora dirijo el doctorado en la Universidad de Belgrano en Derecho Político, que alguien que estudie la política, pero que practique la política y que promete que va a ser corto y que cumpla, es como para ir a Luján. Y yo voy a cumplir. La Constitución, la nuestra, cualquiera, se llama así porque es un documento donde se refleja y se estructura una sociedad determinada. Se estructura de una manera jurídica, estableciendo quiénes son los que van a gobernar y sobre todo qué límites van a tener en el ejercicio del gobierno. Porque constituciones escritas en las ciudades griegas ya existían. Pero las constituciones contemporáneas del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, sobre todo las constituciones del siglo XVIII, la del siglo XIX y la del siglo XX, responden a la idea del positivismo, del racionalismo, a la idea, a la esperanza, a la ilusión de que porque la cosa está en la letra va a ser respetada. Pero los romanos, que algo entendían de derecho, acuñaron una frase que decía más o menos así: las leyes sin las costumbres son vanas. Las leyes sin las costumbres son vanas. Desde mi hotel, a unas 6 o 7 cuadras de acá, hasta este recinto, me he venido caminando. Y en cada esquina he tenido la demostración de por qué no se respeta la Constitución. Absolutamente nadie de los peatones respeta el semáforo. El semáforo tiene todo que ver con la Constitución. El semáforo es la demostración más acabada
de que como no se respeta el rojo, que es lo que no se puede hacer, cuando se es funcionario, se es coimero o se es ladrón, porque el rojo es lo que no se debe hacer y lo que no se puede hacer. La Constitución argentina es mucho más importante de lo que la mayoría de los profesores de Derecho Constitucional que enseñan la materia traducen en sus lecciones. La Constitución es la partida de nacimiento de nuestro país. Hasta que no tuvimos Constitución, no tuvimos país. El país era un conglomerado de provincias, de gobernantes despóticos, y la Constitución fue un acuerdo básico, amplio, hecho, escúchenme bien que no estoy haciendo un juego de palabras, hecho por los rosistas, pero no hicieron rosismo. Esto tiene tanta vigencia que en nuestros días estamos esperando que algunos peronistas resuelvan el país sin hacer peronismo. Y no estoy haciendo un juego de palabras porque Urquiza en 1841, retengan la fecha, era un alcahuete de Rosa que avanzó en Pago Largo, venció sobre Verón de Estrada, lo degolló, le hizo sacar la piel de la espalda 150 años antes de Hitler, hizo un juego de manea con la piel de Verón de Estrada y se la mandó de regalo a Rosa. Ese hombre, 10 años después, hizo posible la organización nacional. Por eso creo que algún peronista puede resolver el problema de Argentina sin hacer peronismo, porque no solamente Urquiza fue rosista, sino que también el Vélez, que le hacía los discursos a Menem de aquella época, el Vélez era Vélez Sarsfield, que le hacía los discursos a Rosa, que también era rosista. Y don Bernardo de Irigoyen, no Hipólito, no digo porque como este enseguida se va a querer apropiar también de todos los Irigoyen para llevar agua a su molino. Don Bernardo de Irigoyen recorrió todas las provincias argentinas porque don Bernardo era un antiguo rosista y recorrió las provincias argentinas gobernados por gobernadores rosistas para que los gobernadores rosistas mandaran los diputados representantes a San Nicolás de los Arroyos y se pudiera sancionar la Constitución. Uno de los libros más bellos escritos sobre la epopeya de la Constitución Nacional la escribió Isidoro Ruiz Moreno, que está sentado aquí escuchándome, hablando de derecho constitucional y de la Constitución Nacional, de alguien que escribió un libro bellísimo sobre lo que es la epopeya de la Constitución. La Constitución argentina era partida de nacimiento. Sin la Constitución argentina no hubiéramos llegado a ser lo que somos. No solamente la Constitución. ¿Por qué? Y acá quiero ser, así como nosotros, sujetos individuales, tenemos padres genéticos que son los que hicieron posible que existamos biológicamente, también los países tienen padres genéticos. ¿Y quiénes son los padres genéticos argentinos?
los que hicieron posible que tuviéramos el cuerpo que tenemos, que es nuestro territorio actual. ¿Y quiénes son esos padres genéticos? San Martín. ¿Y quién más? Belgrano. ¿Y quién más? Güemes. ¿Y quién más? Ustedes se van a reír. El Perito Moreno. El Perito Moreno es un padre genético de la República Argentina. ¿Y quién más? Y la señora presidenta, que ahora anda mal de la cabeza, pero que esa es una enfermedad que ya la tenía desde hace mucho tiempo. No tenía golpe, pero mal de la cabeza andaba. La señora presidenta se va a enojar si llega a escuchar que yo digo que otro de los padres genéticos era Roca. Porque los gringos, yo me llamo Balestra, Manetti, Bálsamo, Giordano. Los 4 gringos italianos que vinieron acá no hubieran venido si había malones. Si hubiera habido malones, no hubieran venido a la República Argentina. Así que todo no es que hay someterlo a ninguna prueba, es una cosa evidente, rompe las ventanas la evidencia absoluta y total de que la República Argentina es este ámbito geográfico que tenemos actualmente, que es posible porque en algún momento determinado el país fue pacificado o por lo menos fue normalizado en la medida genérica que uno puede emplear en ese término. La Constitución nos hizo posible. La Constitución nos ayudó porque hubo un grupo de gente, en términos de alfarería, no todos los países, no es el caso de Francia, no es el caso de Inglaterra, no es el caso de Alemania, no es el caso de China, no es el caso de Japón. Pero ese sí es el caso de países como nosotros que somos aluvionales. Sobre un fondo criollo, sobre un fondo indígena, sobre un fondo de gauchos, no me cabe duda, la generación del 80, con esa Constitución como documento, como herramienta, invitó y logró que un aluvión oceánico de gringos, judíos, árabes, alemanes, franceses, italianos, de todas las nacionalidades, españoles, fecundaran el desierto argentino. En un momento determinado, en términos de alfarería, eso se iba configurando. Pero en el mundo de la alfarería hay un momento en que usted lo que ha hecho lo pone en el horno. Y cuando lo pone en el horno, lo que usted ha hecho fragua. ¿Qué quiere decir? Que queda convertido en una jarra o queda convertido en un florero o queda convertido en un plato o queda convertido en lo que usted construyó con sus manos mientras era simplemente alfarería. ¿Qué pasó con la República Argentina? La generación del 80 aprovechó la oportunidad y fragó. Mis amigos, Taviani, un senador honorífico italiano que era el especialista que se consideraba máximo en el conocimiento de Cristóbal Colón, Taviani decía, estoy hablando del año 1960, 1960 y pico, ustedes nunca serán un país del tercer mundo, ustedes son un país de primer mundo como Italia, dice.
pobres como era Italia cuando terminó la guerra. Pero ustedes son un país del primer mundo. Porque la Argentina que fraguó y que sigue existiendo es la Villa 31. Pero no es preponderantemente la Villa 31, ni es preponderantemente Formosa o ciertos lugares de Formosa. La República Argentina que fraguó y que sigue existiendo es Tres Arroyos, es Río Gallegos, es Venado Tuerto, es Oberá, Mendoza, Misiones, es San Rafael, Mendoza, es Roque Sáenz Peña, Chaco, es Villa María, Córdoba, es Rafaela, es Junín. No hablemos de Mar del Plata, no hablemos de Bahía Blanca, no hablemos de todas esas grandes ciudades. La República Argentina sigue siendo lo que fue en el momento de fraguar. Hay una frase, como todas, ustedes saben que las frases de los grandes hombres son las que dijeron después de muerto. Hay una frase atribuida a De Gaulle, supuestamente citando a un historiador francés, Hipólito Taine, que dice que hay que prepararse para un gran destino y esperar. Prepararse para un gran destino y esperar. Los países también, si tienen clase dirigente que valen la pena, preparan al país para un gran destino, que fue lo que hizo la generación argentina, las generaciones del 10, la generación del 37, la generación del 53, la generación del 80. Y cuando se presentó la oportunidad, que fue la oportunidad del 80, la Argentina lo aprovechó y nos convertimos en una sorpresa, en una cosa fantasmagórica, en uno de los 10 países más prometedores del mundo. ¿Por qué el peronismo, no hablo de peronistas, por qué el peronismo no puede ser una solución? Porque es el problema. ¿Por qué es el problema el peronismo? ¿Por el luto obligatorio? ¿Por la afiliación forzosa? Porque cuando murió Eva Perón se hacían remedos de velorios en las unidades básicas y los directores de las escuelas primarias, los directores de la escuela secundaria, los directores de la universidad tenían que ir a darle el pésame a la presidenta de la unidad básica porque si no lo dejaban cesante. ¿Ese es el rencor que me queda? No, me queda ese rencor. Pero el peronismo, que era fascista y que sigue siendo fascista, el peronismo nos hizo perder la segunda gran oportunidad, que fue en 1945. En 1945 todo el mundo dobló, nosotros seguimos derecho. Todo el mundo dobló. Nueva Zelanda, Australia, Canadá, eran países como nosotros. Aprovecharon 1945, la República Argentina la desperdició. Y este tercer peronismo nos ha hecho desperdiciar la tercera gran oportunidad que se produjo en el 2003, en el 2004 y en el 2005. Y no solamente nos está haciendo desperdiciar, sino que nosotros que fuimos amigos del mundo,
que fuimos ciudadanos del mundo a través de la generación del 80. Nosotros nos estamos peleando hasta con Chile, con el Uruguay, con Brasil, pero es una cosa realmente lamentable. Entonces uno dice, bueno, pero dígame, doctor Balestra, ¿y qué tiene que ver esto con la Constitución? Todo. ¿Cómo? Todo. Porque esa no es solamente la Constitución legal. La Constitución de un país, la mitad es la Constitución escrita. La otra es la Constitución funcional. Si ustedes quieren que la traduzcamos a términos médicos, una es la anatomía y la otra es la fisiología. La anatomía es la estructura, la fisiología es el funcionamiento. Los problemas argentinos son funcionales, son fisiológicos. La República Argentina no tiene problemas anatómicos. Quiero decirle, antiguo profesor universitario de Derecho Constitucional, no reniego de mi disciplina, no reniego de los años que enseñé, pero quiero decirles una cosa. La segunda constitución más vieja del mundo, después de la norteamericana, es la Constitución noruega. La Constitución noruega es de 1814. ¿Cómo? De 1814. ¿Y todavía está vigente? Sí. ¿Y la Constitución de Noruega, dígame, doctor Balestra, tiene algo sobre la vivienda popular? No, no dice nada. ¿Y sobre la educación pública? Tampoco. ¿Y sobre la salud pública? Tampoco. Porque nosotros en Latinoamérica, y los argentinos más que cualquiera, somos declamativos. Pero hubo una vez una reforma constitucional en Brasil, donde Brasil llegó a incorporar una fórmula que decía así: desde la sanción de esta Constitución, Brasil no tendrá nunca inflación. Y un gran profesor de Derecho Constitucional de Río de Janeiro, no existía todavía Brasilia, no existía Brasilia, el gran profesor de Derecho Constitucional dice, no, dice, yo voy a sacar una solicitada a los diarios diciendo que la Constitución brasileña tiene que tener, cuando vio eso, ¿no? Cuando vio ese artículo de la Constitución de Brasil, ¿no? Dijo que una Constitución brasileña dice que tiene que tener un solo artículo, nada más. Entonces le dijeron, ¿cómo, profesor? Un solo artículo, sí. ¿Y qué tiene que decir el artículo de la Constitución? Esto nada más, dice, tiene que decir así: desde la sanción de esta Constitución, toda brasileña y todo brasileño tiene la obligación de ser serio. Los que nos enseñaron lo que son las garantías en el mundo, que son los ingleses, desde la Carta Magna, sin desmerecer en absoluto la experiencia española de los fueros españoles. Se preocupaban por las garantías. La enunciación del derecho viene después. La garantía es lo más importante. Yo dije que soy descendiente de italianos. ¿Saben lo que decía mi abuelo? Piamontés. Decía, ¿qué hacemos con la foto si la novia está en Italia? Yo les decía a mis alumnas en esa época, mujeres, algunas de la mitad de mis alumnos eran mujeres siempre. Le decía, ¿usted se quiere casar? ¿Está de novia? Me dice, sí. ¿Y anda con ganas de casarse? Sí, doctor. Me dice, ¿y tiene casa? No. ¿Y qué problema tiene? Le digo. Total, la Constitución argentina dice derecho a una vivienda digna. Le digo, haga un recurso y consiga un departamento.
Y con eso les enseñaba a mis alumnos el macaneo dantesco que se hace alrededor del derecho constitucional, porque hay una enorme cantidad de tipos que dan discurso en las clases de derecho constitucional y que creen que eso es el derecho constitucional. El derecho constitucional, la Constitución, lo que tiene que hacer es posibilitar lo que un grupo numeroso de tipos inteligentes hicieron con nosotros, hacernos fraguar lo que todavía somos, árabes, italianos, alemanes, franceses, judíos, españoles, profundamente argentinos. Octavio Paz dio a un imbécil de la televisión argentina de su época, porque la televisión continúa cumpliendo años, pero los imbéciles siguen estando. Le dijo una vez un imbécil a Octavio Paz: ¿usted cree que nosotros los argentinos somos Latinoamérica? Octavio Paz lo mira y dice, era, si ustedes lo recuerdan, un aindiado, muy buen mozo, pero parecía un azteca, ¿no? Bueno, dice, basta mirar el mapa para ver que ustedes están en Latinoamérica. Entonces el imbécil le dice, no, yo me refiero, dice, porque nosotros, a los criollos, dice, a los negros, nosotros, es que ustedes no tienen negros. Bueno, no, dice, pero nosotros sí tenemos indios, dice, sí tenemos indios. Dice, bueno, dice, ¿cuánto tienen ustedes? 100.000 indios, 200.000 indios. Mire usted, mire, fíjese usted, yo soy mexicano, mire, se ponía así de perfil. Vea usted, yo soy un azteca, ¿no? Bueno, en mi país sí, en Perú también. Pero ustedes no se pueden disfrazar de lo que no son. ¿Qué quieren ustedes? ¿Disfrazarse de la Latinoamérica cobriza? ¿De la Latinoamérica negra? Déjensela a Haití, déjensela a Brasil. ¿Qué quieren ustedes? ¿Disfrazarse de la Latinoamérica indígena? Déjennoslo a nosotros, los mexicanos. Nosotros somos eso. Pero usted, dice entonces el otro, que ya no sabía qué hacer, dice, bueno, ¿y entonces nosotros qué es lo que somos? Pues los que han sido siempre. ¿Y qué somos?, le dijo el otro. La Latinoamérica europea. No Europa. La Latinoamérica europea. Ustedes son latinoamericanos, como todos los latinoamericanos, y se tienen que asumir. Pero lo que no tienen que hacer es disfrazarse. Esa es la Constitución a la cual yo tengo nostalgia y espero que la República vuelva. Estamos cumpliendo con el horario previsto y vamos a participar e invitamos a quien quiera concurrir a la cena que mensualmente realiza la Fundación. El lugar es en calle Lavalle, al 100. El restaurante se llama Navarro. De modo que le agradecemos al doctor René Balestra, gran profesor y gran amigo, que haya venido a explicarnos, no jurídicamente, qué es la ley de las leyes. La ha explicado con humanidad, como él sabe contemplar los problemas sociales. Él habló alguna vez de las palabras y dijo que era una cosa tan importante porque vinculaba al educador con el educando y además servía para entenderse entre los hombres. Decía que sin el lenguaje y las palabras no habría una sociedad pacífica. Todos esos conceptos los han recogido expresando simplemente estas definiciones de la Constitución. Nosotros le agradecemos su presencia
y a todos los que han participado de nuestro acto y reitero la invitación para la cena. Eso es todo.